Señor gobernador, hay mucho que platicar acerca de Quintana Roo, pero en este momento nos surge una opinión del gobernador del estado respecto a lo que se aprobó anoche, como haya sido, en la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la Federación para 2020. ¿Cómo le va a Quintana Roo? Bienvenido, Pepe. Me da mucho gusto que estés aquí en Cancún, en este magnífico lugar. Capital económica del turismo nacional. Del turismo, claro, así es, líderes del turismo. Precisamente por eso le está yendo muy bien económicamente a Quintana Roo, ¿no? Mira, en materia de crecimiento económico, el Estado se ha mantenido siempre en los primeros lugares de crecimiento nacional, aún estando en el sur-sureste, donde la gran mayoría de los estados no tienen esta misma oportunidad. El sector turístico del estado ha sido muy importante para mantener crecimientos de arriba de los 2.8 hasta 8 en algunos momentos. Nada que ver con el resto nacional. Y no, afortunadamente, y eso es lo que ha permitido que el estado crezca. Siempre estamos en los primeros lugares de creación y generación de empleo. Seguimos estando ahí. Hemos tenido una ligera caída, principalmente derivada de los atorones, digamos, que ha tenido la industria de la construcción, en donde la vivienda social principalmente, la vivienda de tipo social, perdió algunos de los subsidios y esto evidentemente no ha permitido que se mantenga el mismo crecimiento en ese sector y ahí es donde hemos tenido una ligera caída, pero nos mantenemos en esos niveles de crecimiento muy importantes. Volviendo al principio de la pregunta, gobernador. El tema del presupuesto. Sí, el tema del presupuesto. Entonces, pues mira, ¿cómo le va a ir a Quintana Roo? Siempre hemos tenido un conflicto en materia de presupuesto, derivado precisamente del crecimiento tan acelerado que el Estado tiene, principalmente en algunas de sus ciudades como Cancún, Playa del Carmen, que crecen a ritmos muy acelerados y que nunca son considerados dentro de las fórmulas de distribución de recursos con esos números, porque nos basamos siempre en los conteos o en los censos que no van de acuerdo a lo que realmente tiene en crecimiento el Estado. Aún más se da ahora con el presupuesto que se aprobó ayer. Quintana Roo tiene un ligero crecimiento en materia de participaciones y aportaciones, pero que llevado ya con datos de inflación se queda prácticamente en ceros, inclusive un poco abajo de crecimiento. No hay ninguna mención con respecto al crecimiento de estas ciudades. Prácticamente no tenemos proyectos de inversión o de infraestructura dentro de las diferentes secretarías o de los proyectos que se mencionan a lo largo del presupuesto, mínimos, prácticamente ninguno, y eso pues por supuesto que nos preocupa en gran forma. Tuvimos algunos acercamientos con la Secretaría de Hacienda, lo hicimos a través de los grupos de gobernadores, tuvimos algunos acuerdos, pero bueno, no se dieron. El presupuesto se aprobó de esa manera y nosotros lo que tendremos que hacer pues es seguir trabajando en hacer gestiones que, aunque no están dentro del propio presupuesto, nos permitan en las bolsas concursables, en otros tipos de fondos, tener la posibilidad de alcanzar montos para proyectos. ¿Está escuchando al gobierno federal, a los gobernadores de los estados o nada más a los de su partido? Te lo pregunto en función, por ejemplo, Guardia Nacional. Mira, tuvimos algunas pláticas con el secretario de Hacienda, platicó de manera muy sincera con nosotros, nos hablaba de imposibilidad de hacer algunas de las cosas que pedíamos, que era solamente resolver algunos de los problemas más fuertes que los estados tenemos. Nos hablaba de seguridad, que en algunos años más, en materia de seguridad, nosotros hemos salido prácticamente con recursos propios. Iniciamos un proyecto muy ambicioso en materia de construcción de un C5, implementación de cámaras a lo largo de toda la ciudad de Cancún. Queremos poner cámaras de vigilancia en otras ciudades que crecen y que son muy importantes para la industria turística, como Playa del Carmen, como Cozumel, como Puerto Morelos, Tulum o la capital Chetumal.
y lo hemos tenido que hacer prácticamente con recursos propios. Es que es obligado, vamos. Quintana Roo vive, entre otras cosas, de la Riviera Maya, por supuesto Cancún siendo esta capital turística nacional. Tú fuiste subsecretario de Turismo 2 veces, fuiste presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, fuiste secretario de Turismo del Estado. ¿Qué te voy a venir a contar yo de turismo? Pero si hay inseguridad y no hay recursos para combatirla, ¿cómo vas a convencer al turista de que siga visitando Cancún? Así es. Al decir esto, lo baso en cifras, lo que ha ocurrido lo que va del año, ¿no? 2019 en Cancún, 300 y tantos muertos, en Playa del Carmen, 100 y tantos muertos. Son 500 muertos en lo que va del año. Sí. Gran parte entre grupos de delincuencia organizada. Sí. Afortunadamente no han tenido ninguna afectación directa hacia lo que es el sector turístico. Hemos venido a la baja en esos números. Durante los años anteriores tuvimos números mucho más altos. Hemos venido en un nivel de 35 a 38% menos, principalmente en Cancún, pero eso no nos puede dejar satisfechos, Pepe, ¿no? Mientras exista un homicidio, habrá que estar trabajando mucho más para poder evitarlo. Y es ahí donde está el gobierno, claro. Pero federal. Solamente 3 municipios del estado entraron en los proyectos de Fortasec, es decir, los fondos de seguridad para los municipios. 8 no entraron, que tienen una gran importancia. Cozumel, que recibe casi 5 millones de cruceristas al año, que tiene 20,000 personas caminando a diario, turistas por toda la ciudad, no está en esos programas. Me parece que es de las cosas que debemos de corregir, de las cosas que debemos de analizar, y tenemos que salir adelante. Quintana Roo es de los estados que afortunadamente tienen un buen ingreso propio. 23 a 24% de nuestros ingresos son recaudación propia, derivada del impuesto a la nómina, del impuesto al hospedaje, que es muy importante. Claro. Y que nos permite... Siempre y cuando haya turismo que venga. Pero además tenemos un problema financiero que venimos arrastrando, ¿no? Yo tomé el Estado con 20,000 millones de deuda, ¿no? De los más altos estados en materia de deuda pública. Y evidentemente los recursos que tenemos se nos van en el pago de esa deuda. Y es ahí donde tenemos que ser muy creativos, donde requerimos del apoyo federal, donde requerimos de trabajar en conjunto con las diversas secretarías para poder tener mejores resultados. Tú también le estás echando la culpa al pasado. Te hago la pregunta con toda intención. Tu antecesor acusa que lo estás persiguiendo políticamente. Sí, no. Mira, ahí es muy complicado el tener que entrar en una discusión de ese tipo, cuando sabemos perfectamente que lo que Quintana Roo requiere es justicia, acabar con la impunidad, que se haga y se lleve estos actos de justicia de manera adecuada, transparente, como debe de ser, y así es como evidentemente se ha hecho. Aquí lo que hemos venido haciendo es buscar recaudar más, tener mayor transparencia y honestidad en el manejo de los recursos, lograr que cada peso rinda más para que podamos pagar ese endeudamiento y al mismo tiempo llevar a cabo programas de tipo social que son muy importantes para todos, como lo es la seguridad, educación, salud y otras muchas más que requieren del Estado. El Estado tenía siempre la fortaleza del apoyo promocional turístico del Consejo de Promoción Turística de México. Dejamos de tenerlo. Antes, cuando teníamos 2 pesos que invertir, el Consejo ponía 2 más y entonces eran 4. Hoy, pues no tenemos más que esos 2, tuvimos que aumentar 5 más, pero ya no tenemos 2, ahora tenemos solo 2.5 para poder invertir. ¿Puede la austeridad matar a la gallina de los huevos de oro? Necesitamos recursos de promoción, junto con la iniciativa privada hemos ido avanzando, pero pues evidentemente no es suficiente. Perdimos recursos del campo, que es una de la diversificación económica que estamos buscando hacia el centro y sur del Estado. Tenemos pocos recursos para mantenimiento de caminos, de carreteras. Nos hace mucha falta recursos para temas de seguridad. Y eso es precisamente lo que íbamos buscando en las peticiones de un mejor presupuesto federal para
para el Estado. Preguntaba sobre la Guardia Nacional hace un momento. Hay alrededor de 640 elementos, casi todos de la Marina, en la Guardia Nacional, muchos de ellos trabajando entre Playa del Carmen y Cancún. Habíamos construido una base de policía militar que nos ayudaban mucho con fondos del Estado. Desgraciadamente los policías militares ya no están en esa base, fueron movidos a Patzingán y otros lugares de la República. Bueno, pues tenemos que salir adelante y hemos venido fortaleciendo nuestra policía, equipándola mejor. Hoy tenemos casi 2,000 cámaras ya instaladas en Cancún. Estamos construyendo el C5, que será fundamental con la más alta tecnología, y queremos seguir implementando estas mismas medidas en Playa del Carmen, en Cozumel, en Puerto Morelos, en Tulum, en Chetumal, que también son muy necesarias. Tema Sargazo, finalmente. Ya sabemos que es un ave estacional, etcétera. Sí, ahorita una plaga, yo lo veo muy limpio. Se volvió una plaga. Sí. El sargazo está más o menos entre abril y septiembre. Sí. Es más o menos la época. Decía mi abuela que los meses que no tienen R, mayo, junio, julio y agosto. Y en ese tiempo es cuando el sargazo llega. Hay que tener infraestructura para evitar que llegue a las playas, seguramente ya no habrá. Las sargaceras que construyó la Marina. Barreras antisargazo que se instalan a unos metros de la costa, que evitan que el sargazo llegue a la playa. Lanchas sargaceras que recogen ese sargazo que se acumula en esas barreras. Creo que hay 2 por aquí. Y algunos barcos adicionales que recogerán el sargazo en alta mar. Pero ese costo no es para el gobierno. Sí, cómo no. Sí, nosotros. ¿Para el gobierno local? Nosotros estamos pagando gran parte de esa inversión, y aunque la Secretaría de Marina trabaja en coordinación con nosotros, entre los municipios y el Estado, estamos poniendo una cantidad muy importante de esos recursos. Sí tenemos un apoyo federal, pero estamos todos metidos en esta bolsa, digamos, que es necesaria para la infraestructura contra el sargazo. Pues gracias, gobernador, por permitirnos tocar base con Quintana Roo y permitir a la República comunicarse con el resto de la República, en este caso desde Cancún, Quintana Roo. Insisto, capital económica del país. Así es, y por supuesto todos invitados. Muchas a venir gracias. a Cancún y a sus destinos turísticos. Gracias, gobernador, como gracias. siempre.